Amada Iglesia, buen día. Nos gozamos en esta mañana al poder estar juntos, alabando al Señor, adorando al Señor. Y también nos gozamos que Él nos ha dejado su palabra viva, eficaz, la palabra que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, la palabra que por ser viva discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. Y vamos a abrir su palabra para que Él nos hable a través de ella. En esta mañana me propongo a cerrar esta serie de 2 sermones extraordinarios referentes a la idolatría, pedidos por la Iglesia, y les invito a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 14 al versículo 22. Y vamos a hacer la diferenciación de cada uno de los puntos de este sermón. El sermón se titula El pecado de la idolatría es escandaloso y contiene 3 puntos principales. El primero de ellos es la idolatría atenta contra la razón. Es una verdadera incoherencia la idolatría en la vida del creyente. Si es tan amable, diríjase a su Biblia y lea los versículos 14 al 18, La idolatría atenta contra la razón. Versículos 14 al 18. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. De aquí se extrae el primer punto. Segundo punto del sermón. La idolatría es un vínculo con el mundo oculto. Fíjese los versículos 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tercer punto del sermón. La idolatría atenta contra la naturaleza de Dios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mis amados, estamos hablando del pecado de la idolatría. Y es justamente lo que tratamos el domingo pasado. El tema de la idolatría ha surgido en 1 Corintios debido al hecho de que algunos de los corintios cristianos, en el nombre de su libertad cristiana, en el nombre de la supuesta libertad que tenían en Cristo, estaban asistiendo a actividades idólatras. Habían decidido, entendiendo lo que un ídolo nada es, y tenían razón, un ídolo nada es en el mundo. No podemos pensar que haya algo ahí detrás de un pedazo de piedra o de algo que se lo llama Dios. Y ellos habían entendido que Dios no estaba muy preocupado por esas formas de ritual que la gente cumple. Y
en realidad la decisión de ellos era, como en realidad no hay nada y no me hace nada estar con ellos y yo voy ahí. Entonces, en cierta manera, eso no importaría el estar presente, no lastimaría, no heriría a otro creyente, no pasaría nada si yo voy a participar de esas festividades. Y en primer lugar habían hecho la pregunta acerca de la carne ofrecida a los ídolos. ¿Está mal comer carne ofrecida a los ídolos? En su sociedad muchas ofrendas se hacían continuamente y esto es lo que más les preocupaba. Podemos estar, pero la pregunta es, ¿y de lo que ahí se vende, lo podemos comer? Literalmente había cientos de dioses a los cuales ellos les ofrecían culto. Y en esas festividades se vendía la carne por un costo menor. Habían decidido que debido a que el ídolo no era nada y que Dios no está preocupado por lo que se come, entonces eso no era un problema, pero tenían esa pregunta: ¿está mal o está bien? Si no era un problema comer la carne de ídolos, pensaron que ciertamente, si comerlo no es un problema, tampoco estar nosotros allí es un problema. Y poco a poco se iban deslizando en el verdadero concepto de lo que significa profundamente la idolatría. Algunos de los cristianos creyentes corintios estaban comenzando a regresar entonces con estas cuestiones a sus rutinas antiguas. Habían salido de la idolatría, pero como se creían tan libres en Cristo, poco a poco volvían a ingresar en ella. Asistían a las fiestas de los ídolos. Y en uno de los puntos, Pablo les dice en el versículo 5, algunos de ustedes se han vuelto idólatras. Entonces estas fiestas estaban diseñadas en torno a la adoración de un ídolo. Y entonces Pablo, cuando trata este problema, él es claro y contundente. Si ustedes me preguntan, ¿está mal comer o no comer? Nada hace mal, pueden comer. Pero hermanos, dice en el versículo 14, hermanos míos, huid de la idolatría. Y este es el punto. En el nombre de esa libertad cristiana, o en la creencia de que son absolutamente libres, no busquen la idolatría, huyan de ella. Una cosa era sentarse a comer un pedazo de carne que había sido sacrificado a un ídolo y había sido vendido en el mercado por un costo menor a la carne común que no pasaba por ese culto. Entonces hacían negocio. Era como ir a una carnicería y decir, tengo ganas de comerme un asadito, pero una carne que hoy se sacrifica al ídolo del dinero o al gauchito Gil, sale 7,000 pesos un kilo de asado en la carnicería común y acá me lo venden a 2,5, 2,500. Me compro 3 kilos, voy. Eso pasaba. Y el punto es, poco a poco, hasta que eran despachados y estaban allí, participaban de un ambiente de idolatría. Otros eran invitados a cenar. Y cuando eran invitados a cenar, algunos decían, mira, ¿te gusta? Está rica, ¿no? Esta es la que se ofreció, el toro que se ofreció allá en el culto, en el templo. Y algunos comenzaban a desviarse en sus mentes y razonamientos. ¿Está bien o está mal comer esto? El punto es este, Pablo está mostrándoles, huyan de la idolatría, amados. El tema entonces es que el creyente debe huir de la idolatría del mundo. Entonces, en el versículo 19 del relato, Pablo está dando la base de su argumento para confrontar ese pecado. Y para explicar la gravedad de la idolatría, Pablo usa la cena del Señor. Entonces, antes de meternos en este desarrollo del argumento paulino, vamos a mostrar justamente lo que dice Mateos 26, versículo 26. Y mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo rompió y lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y él tomó la copa y dio gracias y habiéndosela dado, les dijo, bebed, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo que no volveré a beber de este fruto de la vid,
hasta ese día, cuando la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la institución de la mesa del Señor registrada en la palabra, y hay otros pasajes en los evangelios sinópticos que hablan de lo mismo. El Señor está disfrutando la cena de la Pascua con los suyos cuando hace esto. Y en algún momento, en la mitad de la cena de la Pascua, quizás en el momento en el que se pasaba la tercera copa, que era una copa importante en la ceremonia de la Pascua, Él convierte la Pascua en su cena. Él hace el traspaso del antiguo pacto al cumplimiento del antiguo pacto. Y entonces, en cambio de que tomen esa tercera copa como la copa de la Pascua, simbolizando el éxodo en Egipto, ahora van a simbolizar su muerte en ella. Porque ha venido el cumplimiento de lo que el antiguo pacto apuntaba. Ha llegado Jesús. Entonces, esta copa es un memorial de la vida de Cristo dado a su pueblo santo. Y eso es lo que Él está mostrando allí. Y eso se volvió en la institución de la mesa del Señor, algo que es básico para la iglesia a lo largo de toda la historia. En los primeros días de la iglesia, y está registrado en Hechos 2:41 en adelante, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El mismo día se añadieron como 3.000 almas y continuaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es enseñanza de la doctrina fiel. En la comunión, eso se refiere a ministrarse unos a otros, discipulado mutuo. En el partimiento del pan, eso es la comunión de la que está hablando Pablo aquí. Y en las oraciones, nuestras oraciones. Entonces, estas 4 cosas son las vitales para una iglesia. Y una de las 4 cosas que son las vitales para una iglesia por medio de las cuales adoramos al Señor es la cena. Y Pablo toma esa figura para explicar el argumento de la gravedad de la participación en el lugar de los ídolos. Esto se hacía en un principio regularmente en las casas. Es más, al principio la cena la comían todos los días de semana y en las casas de los creyentes. Muy distinto a lo que practicamos hoy, una vez al mes o todo el mes o 2 veces al mes, solo los domingos. Entonces, esto es algo que debemos entender, que la cena del Señor es algo sumamente importante, porque es uno de los lugares y sitios y tiempos en donde adoramos al Señor y entramos en un vínculo directo con su muerte. Entonces, esto es lo que el Señor instituyó y Pablo está llevándolos a ver esto. La cena del Señor se vuelve la base del argumento entero que Pablo tiene en 1 Corintios 10, cuando él explica que un creyente debe evitar la idolatría. Explica que debe ser evitado debido al significado de la comunión. El significado de la mesa del Señor es suficiente para que entendamos que debemos huir en la dirección opuesta al ídolo que está en nosotros. Entonces, antes de entrar a desarmar el versículo y entender el sentido del argumento, solo a manera de repaso, vamos a decir lo que hemos venido hablando sobre la idolatría. En nombre de la libertad, ustedes han llegado al punto de exponerse a la adoración de ídolos. Eso es lo que Pablo les venía diciendo. Y eso es peligroso. Y van a caer en el pecado. Por eso es que en el versículo 12 del mismo pasaje dice: así que los que piensan estar firme, miren que no caigan. Ese texto que tanto usamos para marcar justamente la cuestión de la debilidad en la vida de otro, y que lo hacemos y lo usamos tan habitualmente, ¿se dieron cuenta? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora usted entiende a qué se refiere. Y en realidad se refiere al desliz que los cristianos corintios tenían en la fiesta de ídolos, pensando que solamente estar ahí, como no era nada el ídolo, no me hace nada, y entonces terminaban deslizando y cayendo. Eso quiere decir el que piensa estar firme, mire que no caiga, literalmente, en donde está el texto. Solo hay una respuesta entonces. No podemos jugar con la idolatría. Huyamos de la idolatría.
Porque el que piensa estar firme con respecto a ella termina convirtiéndose en un mero idólatra. Huyan, dice Pablo, huyan de ella. Les recuerdo, y lo expliqué en el sermón anterior, que el griego allí literalmente en tiempo presente, imperativo presente, muestra una acción continua, por lo cual puede ser traducida la frase: huyan continuamente de la idolatría, o también podría traducirse: estén permanentemente lejos de los ídolos, estén permanentemente huyendo de la idolatría. Entonces, recordamos lo que significaba la idolatría. La idolatría es calumniar la persona de Dios. A veces nos hacemos la idea que solo ir a una iglesia, a lo mejor romana u otra que tiene representaciones de imágenes y demás, eso solamente es. O algunos dicen, bueno, yo ya quemé todos los ídolos que traía del romanismo, los tiré, pero no se dan cuenta que esa no es la única forma de idolatría. La idolatría es calumniar la persona de Dios, y esto es asumir que Dios es algo diferente de lo que Él es. Cuando nosotros asumimos que Dios es algo diferente de lo que Él es, estamos siendo idólatras porque adoramos a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Esto es idolatría. Entonces, cuando lo hacemos a Dios menor que lo que Él declara de sí mismo y participamos en eso, somos idólatras. Y eso está totalmente oculto, es muy difícil diferenciarlo, porque total, soy un creyente, estoy en la iglesia, estoy en las cosas de Dios, pero si usted disminuye a Dios, es un idólatra. ¿Cómo podíamos disminuir a Dios? Cuando usted le pide al Señor y entra en su presencia y ora para presentarle su problema y sale y dice, ¿y lo podrá hacer Dios? Eso es un acto idólatra, netamente idólatra. ¿Ese es el Dios en el cual usted cree? ¿Ese es el Dios de la Biblia? Ese es el Dios que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese es el Dios. La disminución de Dios se constituye en un acto idólatra. Cuando dudamos de Él, somos idólatras. Cuando no creemos en Él, somos idólatras. Cuando un problema nos supera en la confianza en el Señor, somos idólatras. Y ese no es el Dios verdadero, porque Él es un Dios digno de ser confiado, porque es fiel, porque no miente, porque cumple lo que promete. La idolatría es adorar al verdadero Dios, pero adorarlo de una manera equivocada. Bueno, yo total estoy adorando. A veces adoramos como Israel adoró. Israel había hecho un becerro de oro para representar a Jehová Dios. La intención era representar a Jehová Dios. Lo terminaron de construir, Moisés estaba en el monte y Aarón dijo, esto representa a Jehová, el que nos libró de Egipto. Lo querían representar, pero ese chancho de oro no era Dios. Entonces esto la palabra muestra en donde usted quiere adorar, pero no lo hace correctamente, se constituye en un idólatra. Vimos que podemos adorar supuestamente adorar con las emociones, pero cuando nosotros no adoramos con la razón, ni adoramos con el verdadero entendimiento, estamos practicando una falsa adoración. Y si usted recuerda, San Juan 4:24 dice que nosotros somos llamados a adorar en espíritu y en verdad. También la idolatría es adorar a otros o otras cosas que son diferentes de Dios, y en realidad son cosas que intentan representar a Dios. Imágenes, ángeles, demonios, hombres muertos. Los medios o los canales por los que el humano intenta conectarse con lo sobrenatural, con el poder supremo, fuera del trono de Dios, eso es idolatría. Pero también habíamos visto que la idolatría es cualquier cosa que está entronado en tu corazón. Según Ezequiel 14, cualquier cosa que usted levanta como un Dios ante lo que usted se postra, esto es idolatría. Te puedes postrar ante el dinero. No puedes vivir sin la superabundancia, el sobrante del dinero.
La codicia del dinero. Te puedes postrar ante la fama. No soportas que te adulen, que no te adulen, que no seas idolatrado. La fama, el prestigio, lo que sea. Todo lo que hay en el corazón que ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. La idolatría también es avaricia. La idolatría es el deseo pecaminoso de ser avaros. La idolatría también es el deseo de vivir para el vientre. Adorar el Dios del materialismo, adorar la comida, tener avaricia con el dinero, adorar al Dios del deseo, ser lascivos, sensuales. Todo deseo pecaminoso es idólatra. Y hay un punto que lo quiero desarrollar ahora, y es la idolatría de rendir culto a los vínculos familiares. Y eso simplemente es terriblemente grave. Es muy difícil de descubrir y también es difícil de aceptar, porque total está dentro de la familia y es mi responsabilidad ante el Señor. Y no discuto para nada que los vínculos familiares sean un punto de responsabilidad del cristiano. Es responsabilidad del hombre amar, proteger, proveer a su mujer. Es responsabilidad de la mujer amar y respetar a su marido. Es responsabilidad de la mujer amar y criar bien a sus hijos. Es responsabilidad del padre amar y criar bien a sus hijos. Pero lamentablemente muchos hombres hacen de su mujer un ídolo y se rinden ante ella en una manera absolutamente anormal, posiblemente movidos por el egocentrismo y el temor de perder lo que es para él una satisfacción, su placer. Muchas mujeres terminan idolatrando a sus maridos. Mujeres que tienen al marido después a Dios, al marido y a los hijos después a Dios. Hombres que tienen a su mujer después a Dios y a sus hijos. Evidentemente se está exagerando el vínculo familiar y cayendo en un pecado de idolatría. Es probable que mujeres hacen dioses a sus maridos porque esto le provoca una satisfacción al obtener la protección, la provisión y la guía. Se sienten tan seguras que esquivan a Dios. Ese es mi Dios. Y hombres que se sienten tan deseosos de disfrutar el mundo de su mujer que esquivan a Dios. Ese es mi Dios. Y usted dice, pastor, ¿usted está seguro de esto? ¿Sabe cuántas veces en la consejería he escuchado a hombres decir, yo vivo por ella? Mi pregunta automática fue, ¿si se te muere? ¿Te matás? Pastor, no lo había pensado. Es un ser humano. Lo tenés a tu lado, pero porque Dios quiere que amanezca hoy. ¿Sabe las veces que en la consejería yo he escuchado a una mujer decir, él es mis ojos? Bueno, ustedes saben qué quiero decir. Él es mis ojos, mi vida está siendo él. ¿Y si se te muere? No diga eso. Ay, qué tosco. No, ¿sí? Mostrame el certificado que tenés la vida de él comprada por 50 o 60 años más. ¿Lo tenés? No. ¿Saben las veces que en la consejería he escuchado a las madres decir, mire pastor, si yo vivo es por ellos, por sus hijos, como si fuesen intocables? Cuidado con la idolatría en los vínculos familiares. Podemos amar a los hijos, debemos amarlos, pero no idolatrarlos. Podemos amar a nuestra mujer, no solo podemos, debemos amarla, pero no es un ídolo. Podemos amar a nuestro marido y debemos y respetarlo, sí, es mandato bíblico, pero no puede ser un ídolo. Solo Dios es digno de nuestra adoración y debido a esto solo hay una respuesta a la pregunta. Frente al peligro de la idolatría, ¿qué hacemos? Y la respuesta es huir.
Pablo dice, huyan. Entonces el primer punto es que la idolatría atenta contra la razón. Esto es lo que arranca Pablo mostrando. Es incoherente, y en el versículo 16 él da la razón y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces debemos entender qué es lo que quiere decir ahí. Un pensamiento simple realmente en la mente de Pablo es cuando un cristiano va a la mesa del Señor, cuando él hace eso de manera regular. Esa es la suposición que Pablo hace de que esto es vital para un cristiano y de que lo que está haciendo es mostrar la comunión con su Señor. Entonces él toma este argumento para mostrar la gravedad de participar en la comunión con demonios. Es absolutamente vital que un creyente haga eso, de estar en la cena del Señor. Es vital para seguir adorando al Señor, y esto no puede ser ignorado. Entonces, lo que Pablo está tratando de mostrar con el argumento de la cena del Señor es que cuando tomamos la copa y cuando tomamos el pan, estamos teniendo comunión con Cristo de una manera real y de una manera genuina. Esa fiesta, esa celebración nos involucra a nosotros en una participación con Cristo. En el versículo 17 podemos ver que nos involucra no solo con Cristo, sino con los que son de Cristo. Esto es lo que ocurre, y por eso Pablo usa ese argumento, porque traslada la imagen de lo que ellos hacían involucrándose con todos los idólatras, con el ídolo, en ese lugar de culto pagano. Entonces, él está diciendo justamente esto, que las fiestas religiosas, las celebraciones religiosas involucran al adorador con el resto de los adoradores y al que está siendo adorado conjuntamente por ellos. Él está diciendo, y eso es precisamente porque un cristiano no puede asistir a una fiesta de ídolos, porque una fiesta de ídolos significa que él está involucrado con los adoradores y el que está siendo adorado, que es un falso Dios. Y esto es, aunque no nos guste, lo que ocurre cuando nosotros concurrimos a esos lugares. ¿Y cómo es que un cristiano puede entonces involucrarse con la mesa del Señor y también involucrarse en una fiesta de ídolos? Cuando constituyen una comunión real, ¿cómo es que esto puede ser? El versículo 16 dice, la copa de bendición. Acá lo comienza a desarrollar. Una vez que presenta el concepto, él muestra el argumento y lo desarrolla. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Entonces esta copa de bendición es el nombre que se le dio a esta tercera copa para que entendamos qué quiere decir Pablo. Esta tercera copa es la que se servía y por la que el Señor cambió a su cena en esa noche. Y esta es la copa que fue bendecida por Él. Es la copa que el Señor usó justamente para instituir la comunión en el aposento alto esa noche antes de su muerte. Cuando Él convirtió la Pascua en su cena. Esta es básicamente la copa que Dios ha bendecido o la copa que Cristo ha bendecido. Entonces, el hecho de que haya sido bendecida por Él fue apartada con un simbolismo real, fue apartada para un uso santo, fue apartada para que represente algo de Él. Esa es la copa de bendición que nosotros bendecimos. Él la bendijo, nosotros también la bendecimos. Él la apartó para algo santo. Nosotros también la apartamos para algo santo, algo muy especial. Entonces no fue solo una copa. Tampoco se sabe perfectamente bien qué tipo de copa. Pero se volvió sagrada porque Él la bendijo. Tuvo un significado. La sacó de un uso para ponerla en un uso especial. Él la apartó.
Cuando ahí dice Pablo, la copa de bendición que nosotros bendecimos, nos referimos justamente a la que él bendijo. Y es también la que nosotros, cada vez que participamos de la cena, bendecimos. Este es el punto importante. Cuando nosotros participamos, bendecimos y agradecemos a Dios por lo que Cristo ha hecho. Y utilizamos esa copa para un uso sagrado. Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué Pablo usa este argumento y por qué toma la figura de la cena? La copa de bendición que bendecimos simplemente es la copa de la comunión. Y no obstante, la copa es el símbolo de la copa que Jesús bendijo y agradecemos a Dios por ella. Entonces, cuando nosotros bendecimos la copa, y también lo dice ahí el texto, la copa del Señor que bendecimos, estamos diciendo por el original griego que es Eucaristía, es el acto de dar gracias por ella. Esa copa nos lleva, nos conecta a un acto de agradecimiento por la persona la cual simboliza. Es agradecer a Dios por esa copa. Entonces la copa de bendición, esto es, la que el Señor bendijo y apartó, es la que bendecimos y agradecemos al Señor por ella. Entonces, ¿qué es la copa? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Y acá debemos detenernos. ¿Por qué Pablo utiliza el argumento de buscar la imagen de la cena del Señor para decirle a ellos, huyan de ese culto? Fíjese lo que pasa en la cena. El versículo 16 dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, es la comunión de la sangre de Cristo. Esto es una pregunta retórica, un método paulino. Esa respuesta es sí. Entonces, cuando nosotros bebemos la copa en la mesa del Señor, estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo. Esto es. Tenemos que entender algo. Debemos entender que el acto de participar de la copa del Señor es tener comunión con la sangre de Cristo. ¿Y qué significa? Significa tener comunión. Es mucho más que un simple símbolo. Es mucho más que un simple símbolo. Debemos entender esto. No es un simple ritual. El acto de tomar de la copa que el Señor tomó nos hace darnos cuenta de que estamos siendo parte de Cristo, en los beneficios de Cristo. Pablo muestra que es mucho más que eso la copa de bendición que bendecimos. No es solo un símbolo de la sangre, es lo que él dice, es la comunión, es por así decir, como lo dice el griego, con todo su ímpetu, la participación o el compartir de la vida de Cristo cuando uno toma la cena. Hay un involucramiento en sí que se está llevando a cabo cuando tomamos esta copa. Hay una realidad espiritual que se lleva a cabo ahí, que va mucho más allá de tan solo un símbolo. La comunión de la sangre de Cristo es particular de los elementos que hacen que la muerte de Cristo sea algo real. Dicho de otra manera, nos hace vívida la muerte de Cristo. Usted tiene la copa, usted la está tomando, usted se siente parte del resultado de la muerte de Jesús. Lo recuerda a través de la copa, cumple con lo que el Señor pidió, obedece al Señor, pero usted está involucrado en una comunión al beber de la copa. De hecho, no le damos la copa al que no es de Cristo. Ahí está la respuesta clara. Tampoco toma la copa el que no es bautizado. Entonces, la copa es comunión. Y por eso Pablo usa ese símbolo. Para que ellos entiendan lo grave que es estar metido ahí. La comunión es de la sangre de Cristo. Y debemos entender algo. Eso hace mucho más sensible en mí
la realidad de que Cristo murió por mí cuando tengo la copa. Entonces no es solo un símbolo, es un símbolo que, usado por el Espíritu de Dios, me lleva a que la muerte de Cristo sea para mí una realidad viviente en ese momento. Esto es hacer memoria de Él, como Él pidió. Y esa es la idea de comunión ahí. Entonces, estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo. Y Pablo utiliza ahí una metonimia, esa es una figura gramatical, que es usar una palabra diferente que está usada para referirse a algo que tiene una relación con la palabra que nosotros usamos. Entonces, en realidad, nuestra comunión literalmente no es con la sangre de Cristo, porque en realidad no hay nada, no hay ningún poder en la sangre de Cristo para limpiar. Son figuras bíblicas, metonimias, que están vinculándonos con la muerte de Cristo, porque para un hebreo la sangre derramada era la figura justamente de una muerte violenta. Y cuando se habla de sangre, se habla de muerte violenta. Entonces, ¿cuál es puntualmente el hecho de que nosotros nos sabemos perdonados por Dios? Nos sabemos perdonados por Dios por su muerte. Es esa la que pagó el pecado, pero es simbolizada bíblicamente en la sangre. Fue una muerte violenta. Y justamente lo que representa esa sangre es esa copa que el Señor sirvió. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros participamos de la comunión? Y estamos justamente mostrando nuestra comunión, nuestro vínculo con la muerte de Cristo, que ha perdonado nuestros pecados. Entonces, tenemos comunión con su muerte. La verdad, no hay nada en la sangre que sea eficaz para el pecado. El hecho de que su pecado sea perdonado es que Cristo murió, derramando su sangre. Entonces, esto lo debemos entender. Y cuando tomamos la copa, debemos comprender esto, que estamos mostrando por el acto de participar de la comunión, que nosotros estamos dentro de la vida de Cristo porque Él murió por nosotros. Esa muerte violenta ha sido en nuestro favor y entonces nosotros creemos en Él y estamos conectados en comunión con esa vida nueva, la vida que Él nos da. Los hebreos hablaron de la sangre como la sangre derramada porque eso expresaba justamente la muerte violenta. Y ellos desde el Antiguo Testamento venían con esa figura, venían diciendo la vida de la carne está en la sangre. Y entonces el derramamiento de la sangre era el significado de la muerte. Y cuando Juan dice en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, es esa metonimia. Es que la muerte de Cristo es la que verdaderamente ha purgado el pecado. La muerte violenta, simbolizada por la sangre derramada, es la que purifica y perdona el pecado. Entonces, cuando aquí dice que estamos teniendo comunión con la sangre de Cristo, no significa la sangre literal. No significa la sangre de Cristo literalmente es eficaz. Si hubiese habido una literalidad en la sangre, deberían haberla bebido ahí en los pies de la cruz y solamente lo podrían haber hecho ellos. ¿Usted puede beber hoy la sangre de Cristo para que su corazón se limpie? ¿Lo que usted toma en la copa es la sangre real, la de las venas de Cristo? No. Quizás lo que estoy diciendo le provoca un cierto sacudón, porque tenemos cosas mal entendidas, nada más que por eso. No es literal. Es que usted se está manifestando dentro de un vínculo y adorando a su Salvador en esa reunión de recordación y tomando esa copa que a usted lo lleva a la meditación de su muerte en la cruz. Significa que entramos entonces en una participación genuina, vital, en su muerte.
El Señor dijo también que Él tomó el pan en esa noche y Él dijo en el versículo 16, este es el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, noten ustedes, la copa simboliza la muerte de Cristo. Pablo ahora muestra el argumento, lo desarrolla aún más y está diciendo, no solo que ustedes cuando toman la copa están vinculados con el ser que adoran, sino que también cuando parten el pan están vinculados con el que adora y los que son de él. Y entonces él muestra claramente, dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y esto es lo que dijo el Señor en esa noche. Este es mi cuerpo dado, ¿por quiénes? Por vosotros, los adoradores de mi persona, los míos, como lo sos vos, lo es Él. Esta es la figura de la cena. ¿Se da cuenta usted por qué el que no se bautiza y el que no es parte y el que no tiene a Cristo no puede tomarla? Porque es esto lo que dice la cena. Quizás lo entiende hoy, pero es así. Entonces, cuando él dijo, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, el cuerpo en el pensamiento hebreo se refiere a la totalidad de la vida terrenal, la humanidad, lo terrenal. Por ejemplo, en el término Adama, que es tierra, la palabra para hombre es Adán, es sacado de la tierra, perteneciente, correspondiente a la tierra, que es Adama. Es una forma de Adama, hecho un muñeco de barro al cual se le otorgó vida. El hombre fue tomado del polvo y entonces es terrenal. Y Dios tomó del polvo y formó un cuerpo. Es Adama. Y ese es el punto entonces, el que conecta al hombre con el suelo, la tierra, lo terrenal, somos humanos. Y ese es el significado del cuerpo. El cuerpo es lo que nos conecta con lo terrenal. De hecho, nuestro cuerpo surge de eso que Él modeló. Entonces, cuando un hebreo pensaba en el cuerpo, él pensaba en algo terrenal. Él pensaba en la conexión del hombre con el suelo, con su humanidad. Y el Señor usa esa figura porque ellos son hebreos y están acostumbrados a pensar así. Y Él está diciendo algo que lo tenemos que entender. Cuando nosotros tenemos comunión con el pan, este es el cuerpo de Cristo. Y esto no es primordialmente una referencia a la cruz, sino que lo que el Señor hace mediante el pan es recordarnos que tenemos comunión con la encarnación de nuestro Señor, con la humanización del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciéndole a la mente del hebreo. El pan muestra que Cristo entró en carne, su vida humana, su humanidad. Recordamos aquello que lo hace un sumo sacerdote compasivo, como también un Salvador que está sangrando, que está muriendo. Entonces, la comunión está relacionada con la humanización, la encarnación de Jesús. Nos relaciona al Cristo viviente cada vez que usted toma el pan, que vino y que sufrió y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, se halló en semejanza de hombre, se humilló a sí mismo y se entregó muriendo en la cruz. Y lo hizo para que Él fuese un sumo sacerdote compasivo de su pueblo santo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mi hermano, si hay algo que deseo es que usted entienda un poquito más la profundidad de la cena del Señor. Es la figura que usa Pablo para decir, huyan de la idolatría. ¿Cómo tomamos la cena muchas veces? Y bueno, es un símbolo. No sé si estoy tan bien. No sé si estoy tan bien en mi corazón con mi hermano. De hecho, no sé si estoy viviendo en una vida plena fuera de mis ídolos. Pero, ¿qué me hace un sorbito más de vino? Una masticadita más de pan. El pasaje muestra que es mucho más allá el símbolo. El símbolo te lleva a una conexión de comunión. El que participa de eso es porque tiene vida en Cristo.
El pan nos recuerda su vida. El pan nos recuerda de su cuerpo, nos recuerda de su humanidad. Dios se entregó por nosotros como un ser humano para que Él sufriera lo que nosotros sufrimos, para que Él le doliera a donde nosotros más nos duele. Él sabe lo que te pasa, sabe lo que sientes, sabe cuánto te duele tu propia vida. Él pasó por los dolores, con la gran diferencia que nunca pecó. Y Él puede ser hoy el socorro para tu dolor. Él te llama hoy para ser tu Salvador. Él te llama hoy para transformar tu corazón. Él es el sumo sacerdote fiel y compasivo. Entonces, el partimiento del pan no se refiere a la cruz primordialmente. Se refiere justamente a la encarnación de Cristo. Ahí está la figura. Está incluido el sufrimiento de Él, sí, pero se refiere puntualmente a que Él se hizo carne. El partimiento del pan, entonces, no tiene una conexión simbólica directa a la cruz, sino que es directo a la encarnación del Verbo y en efecto secundario, el cual fue a la cruz. Pero la realidad es que, si bien fue molido, lastimado, Él no fue roto, despedazado. Por ejemplo, creemos a veces que el pan partido significa que el cuerpo de Cristo fue roto, despedazado. Ningún lugar de la cruz de la Biblia dice eso, que haya pasado en la cruz. Por ejemplo, en San Juan 19:36 dice claramente que ni un hueso de Él fue quebrantado para que la Escritura se cumpliese, por ejemplo. Sí fue lastimado, sí fue traspasado el costado, sí fue lastimado en su cuero cabelludo, sí fue traspasado en sus manos y sus pies, todo lo que la Biblia dice. No lo vamos a negar, pero no habla de ser destruido, descuartizado. No fue descuartizado. Lo sacaron y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea entero y sin un solo hueso quebrado para que se cumpliese la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir que se partió el pan? La única razón por la que Jesús tomó el pan y lo rompió fue para darle a todos un pedazo de la misma masa. Es el simbolismo. Para representar la realidad de que todos somos participantes de un mismo pan. ¿Quién es Cristo? Él es el pan de vida, que da vida al mundo. Y cuando Él parte el pan, no dice, me van a descuartizar, coman un pedacito de mí. Esa es la mala interpretación de la Iglesia romana. Pensar que la salvación puede venir en el ejercicio, en el oficio de cada misa. Cuando se toma el pan o se bebe la copa, comen el cuerpo de Cristo y toman la sangre de Cristo, entonces entra Cristo en esa vida. Ese es el error teológico gregoriano. Tremendo, nada que ver. El Señor parte el pan y les da a todos ellos para que entiendan que eso es el simbolismo profundo de que el que mastica ese pan está en Cristo. Ese pan tiene que ser roto, tiene que ser pasado entre nosotros. Pablo le está diciendo a los creyentes, huyan de la idolatría, y esta es la imagen, la cena del Señor. En la copa estamos viendo justamente la muerte de Jesús por mí. Yo tengo la vida de Él porque Él murió por mí. En el partimiento del pan estamos viendo que somos uno con los hermanos porque todos comemos del mismo pan. Entonces se relaciona el hecho de que todos los creyentes comparten esa vida eterna que Cristo nos dio. No solo tenemos comunión con la muerte de Cristo, sino que tenemos comunión con su vida. En Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y esto está relacionado con su muerte y la participación de sus padecimientos. Y esto está relacionado con su vida, siendo conformado a su muerte. Nosotros estamos relacionados con la muerte. Estamos relacionados con la vida de Cristo y lo simbolizamos en la comunión.
Quiero llevar las marcas de Jesús en este mi cuerpo, decía Pablo. Quiero llenar la medida de lo que tú pides de mí. Quiero cumplir en mi cuerpo los sufrimientos que son de Cristo. Eso decía Pablo, porque él participaba en la muerte de Cristo, pero participaba también en lo que fue la vida de Cristo. Quiero tener comunión con su humanidad, quiero tener comunión con su sufrimiento. Quiero ser perseguido por causa de la justicia. Todo esto Pablo lo decía. Como él fue perseguido por causa de la justicia. Quiero poder acudir a él y encontrar en él un sumo sacerdote compasivo. Porque yo sé que él mismo sufrió lo que yo sufro. Cuando venimos a la mesa del Señor, entonces, el pan representa la humanidad de Jesús, representa su humillación, representa su sufrimiento humano como un hombre por nosotros, algo con lo que nosotros definitivamente tenemos comunión. Nosotros participamos de Él en sus sufrimientos y también lo representamos en ese pan. Algo con lo que definitivamente nosotros nos relacionamos es con el Cristo que es nuestro sumo sacerdote compasivo. Y llevamos nuestras preocupaciones a Él, sabiendo que Él ha estado ahí. Y Él sabe lo que sentimos y Él puede contra lo que nosotros sentimos. Porque Él venció el pecado y la muerte. Y Él atravesó la vida en altura, sin pecar, en santidad, en lealtad al Padre. Él puede contra lo que tú no puedes. Y la copa entonces representa su muerte violenta por el perdón de los pecados. Algo con lo que también tenemos comunión. Y también de hecho nos identificamos en su muerte por el pecado. Entonces, literalmente estamos teniendo comunión con Él en esa copa. Eso es lo que dice Pablo. Por lo tanto, cuando tomamos estas dos cosas, no solo son símbolos, el simple símbolo. Vengo a la cena del Señor así con el chicle, ¿no? Lo hago gráfico, como a veces puede sentirse nuestro corazón. Yo creo que somos muy respetuosos, pero lo grafico en el sentido de lo que Pablo está diciendo. Cuidado. El hecho de que usted tome el pan y la copa no le da a usted la posibilidad de que vaya y tome la copa de los demonios. Eso es imposible, es incoherente. ¿Entendiste lo que es la copa? La representación de que estás dentro de los beneficios de la muerte de Jesús, que sos otra criatura, que hay un traslado de reino, que no perteneces más al mundo impío, oculto, satánico. ¿Entendés lo que pasa cuando partís el pan? ¿Entendés que Cristo se lo dio para que ellos entiendan que ellos comen de la misma masa porque son los que están disfrutando de la vida de Jesús conseguida en su muerte redentora en la cruz? Entonces, cuando el apóstol en el versículo 16 dice que participamos, habla de una koinonía en la palabra en el griego allí. Participamos de la comunión. Este participar es estar asociados con algo. Significa participación, asociación, comunión. Somos parte de eso. Y como cristianos literalmente participamos en Cristo. Lo simbolizamos haciéndole caso en esa reunión en donde Él dejó la figura de su sangre, la figura de su cuerpo, y lo manifestamos públicamente y entre nosotros de que estamos en Cristo, en los beneficios de su muerte, y hacemos digna memoria del Redentor. En 1 Corintios 1:9 dice que nosotros participamos con el Hijo. En 2 Corintios 13 participamos con el Espíritu de Él. En Filipenses 2:1 participamos en el ministerio. En 2 Corintios 8:4 participamos en el Evangelio de Cristo. En Filipenses 3 dice que participamos
de los padecimientos de Cristo. Entonces, estamos teniendo comunión todo el tiempo con Cristo, compartiendo con Él, con su Espíritu, su ministerio, su evangelio, sus sufrimientos. Somos de Cristo, estamos en Él. Ese es el sentido de lo que dice Pablo. Huyan de la idolatría, porque esta es la vida de ustedes. Ustedes están en Cristo, son de Cristo, pertenecen a Cristo, participan permanentemente con Cristo. Están todo el tiempo teniendo comunión con Cristo. Y cuando venimos a la mesa del Señor, participamos en su muerte. Es la muerte que nos sacó de los ídolos. Por eso Pablo utiliza ese argumento. Huyan de la idolatría. Es más que tan solo recordar, es compartir, es tener comunión, es participar. Y es lo que hacemos cuando venimos a la mesa del Señor. Entonces, esto es lo que realmente nosotros hacemos. No es solo el símbolo, pero es ver un símbolo y que su muerte esté sensible a una realidad de que Él está vivo y Él está ahí y Él está vivo para nosotros. Es decir, esto nosotros lo vemos cuando participamos de la copa del Señor y del pan. Usted piensa que Él murió, pero Él vive y que esa cruz, esa muerte de Él es para la purificación de sus pecados, pero usted se goza en que Él está vivo y que Él puede hoy permanentemente ayudarlo a superar sus preocupaciones, sus problemas. Él puede cambiar su vida, su cosmovisión de la vida, su manera de vivir. Él murió en la cruz por sus pecados para que usted no tuviera que llevar el castigo y todas las cosas que el Señor ha determinado para los impíos. Todo esto pasa cuando nosotros venimos a la comunión. Y por eso agradecemos y por eso adoramos. Ese es el significado. Los elementos solo son símbolos de su vida y muerte, pero conforme participamos de estos símbolos, nuestra sensibilidad es avivada por el Espíritu Santo. Lo más profundo de nuestro ser es conectado a la realidad de que yo estoy en Cristo y puedo adorarle a Él como mi Salvador. Cristo no está en sí en los elementos. Cristo está en el creyente que participa de esos elementos. Pero el creyente es llevado a la realidad por los símbolos y entonces adora al Señor. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Miren, cuando vienen a la mesa del Señor, ustedes están teniendo comunión con Cristo. Ustedes están involucrados de manera activa en participar de todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Ustedes están teniendo comunión, participando en su realidad. Y eso es lo que el servicio de la comunión significa. Entonces, cuando ustedes acuden a un festival de ídolos, esta es la figura que conecta Pablo y por eso es el argumento, y comen esa ofrenda a esos ídolos de bebida y carne, y están teniendo comunión con esos adoradores de ídolos, en un sentido están identificándose con ese ídolo, y esta es la figura de conexión, y por eso utiliza el argumento de la cena del Señor. El problema que ellos tenían es que cuando estaban allí, y no solo compraban un pedazo de carne, iban a la fiesta de los ídolos, comían de la carne sacrificada a los ídolos dentro de la fiesta, bebían de la copa con las bebidas y aquellas bebidas que eran algunas alucinógenas y demás, todo lo que cuenta la misma historia sobre los cultos a ídolos. Entonces ellos estaban teniendo comunión, no solamente con el ídolo, sino que estaban teniendo comunión con los que estaban allí. Y el punto es propicio, es algo coherente que alguien que estuvo participando de la cena del Señor, que ya dije lo que es justamente mostrar que tengo comunión en la muerte de Cristo, porque tengo su vida eterna, y es mostrar que yo soy parte de todos los que comieron el pan
que comieron de la misma masa porque están en Él, ¿es propicio que estemos mostrándonos parte de ellos? Y acá voy a hacer un alto. Pastor, le voy a hacer una pregunta, consejería, ¿no? ¿Está bien o está mal ir al baile? ¿La hiciste alguna vez? Bueno, literalmente la Biblia no dice es pecado ir al baile, pero lo dice acá. Estás dentro de un lugar en donde está el ídolo de la lascivia, la sensualidad, la música impía, que es una manera verbal de cantar pornografía. ¿Cómo, pastor? Sí. La música del mundo es pornografía verbal. Juntos atravesamos la línea del deseo como potros salvajes, él con un amante en la noche donde nadie los ve. Y lo hicimos, fornicaron, sin sentir ni una gotita de dolor. Es pornografía verbal. Pero estamos en el lugar donde están todos aclamando. Y el domingo venimos y partimos el pan y tomamos la copa. Pero si no pasa nada malo en el baile, ¿cómo van vestidas las mujeres? ¿Cómo van los hombres? La lujuria, la sensualidad, el pecado de la vista, los deseos desenfrenados, la droga, el alcohol, el tabaco, el sexo, ídolos de un sistema caído. Pero pastor, ¿tiene algo de malo ir al nightclub? Bueno, yo no encuentro en ningún lugar la palabra nightclub en la Biblia, pero encuentro que tú no puedes comer de la copa de los demonios y venir a comer de la copa del Señor. En el versículo 17 él avanza y dice: debido a que hay un pan y nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de ese pan, solo hay un pan y es Cristo. Entonces él da justamente en el versículo 17 el porqué. Toda persona que participa de ese pan es uno con el resto de la gente. Es uno con el resto de la congregación. Ese es el sentido del pan partido. Entonces, somos llamados a tener en cuenta que justamente la participación nuestra en la cena del Señor también afecta a otros. Nosotros mismos estamos participando de la comunión y vemos que el hermano come del pan y vemos que el hermano es de Cristo. Imagínate tú lo que puedes causarle a un hermano cuando vienes y comes de la cena del Señor, pero luego que sales de la cena del Señor vas y te cambias tus atuendos y te pones tus atuendos todos cortos de mujer mundana y tú, hombre, te pones con tus ojos lascivos para clavarlos en el cuerpo de las mujercitas que están allí. Y entonces tu hermano te ve entrar a ese lugar. Es exactamente lo mismo que podía pasar en aquel tiempo, cuando estaban ellos en la fiesta de ídolos. Todos venimos a ese pan único, todos participamos de ese único pan, entonces todos constituimos un cuerpo. La comunión entonces significa que de hecho estamos teniendo comunión con Cristo y de hecho teniendo comunión con el resto de la gente que está ahí. En un festival religioso, en nuestro caso en la cena que el Señor instituyó. Entonces la adoración, el adorador, los adoradores y el que está siendo adorado son uno en esa fiesta. Son uno, y eso es lo que Pablo está mostrando. Por eso está diciéndoles: huyan de la idolatría. Sigue diciendo y poniendo un ejemplo. Vean lo que hizo Israel.
y es lo que dice el texto 18. Miren Israel. Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y entonces ahí el altar se refiere a Dios. Cuando ellos venían a los sacrificios no participaban todos, no le daban parte de los alimentos a los sacerdotes y parte comían ellos. Algo era quemado para Dios, pero comía el sacerdote, comían ellos, estaban participando. Él da la figura, estaban todos involucrados en ese acto. Parte del sacrificio era para Dios, parte para los sacerdotes y los otros adoradores. Están también todos involucrados y esa es la figura que él usa. Vean a Israel, véanlo según la carne, lo que pasaba con ellos. Israel estuvo involucrado en sacrificar, estuvieron involucrados con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? La participación en los derechos religiosos tiene un significado profundo y espiritual. Si tú estás en un lugar donde sabes que están adorando un ídolo, vos estás participando en el ambiente de ídolos. Implica la unión real entre los adoradores y el que está siendo adorado. Y esto es lo que está diciendo. Entonces no pueden hacerse las dos cosas a la vez. Es imposible, incoherente, que un hijo de Dios que está participando en la vida que Cristo le ha dado se vuelva a participar de la obra satánica, del mundo oculto, de las tinieblas, en donde reina la pornografía, la lascivia, la codicia, la suciedad, el mal pensamiento, la borrachera, la drogadicción, el tabaco. Vean a Israel, cuando partían el animal, estaban involucrados. Comía el sacerdote, comían, le ofrecían a Dios, comía la gente, estaban en un acto de culto y eso es lo que pasa cuando se adora un ídolo. Había una comunión entonces entre el judío, el sacerdote y Dios conforme participaban del altar. Amado hermano, medita en esto, no podemos participar en las fiestas de ídolos, en ninguna actividad idólatra impía. Y tú dices, ¿y pastor cuál? ¿Qué fecha viene ahora? ¿Sabes cuántos creyentes salen de la iglesia y se van al carnaval a ver la murga? Hay muchos. Pastor, yo voy a escuchar los tamborcitos, sí, pero ¿quién baila al lado de los tambores? Mujercitas semidesnudas, que lo único que hacen es adorar al dios Momo, la carne, buscar ser ídolas, mostrar su cuerpo para que todo el mundo se rinda y las mire en su desnudez. ¿Ese es un ambiente en el que puede estar el que come del pan de Cristo y bebe de la sangre de Cristo? En donde están los hombres lascivos que lo único que hacen es ir a alimentar su propia lascivia, la que tienen todos los días. Usted se hace uno con lo que ahí está pasando. Entonces yo te diría, bueno, perfecto, anda al carnaval, pero andate con los ojos vendados y tapate los oídos. Ah, no, entonces no voy. Bueno, entonces estás participando, sos un pecador con ellos. Se identifica el creyente con eso. En segundo lugar, vamos avanzando, la idolatría es un vínculo con el mundo oculto. ¿Qué digo pues? Dice el versículo 19. ¿Que un ídolo es algo? ¿Que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y la respuesta es no. No hay un Dios detrás de un ídolo. Eso es evidente. Pero cuando usted avanza y ve la explicación del versículo 20, usted entiende por qué Pablo desarrolla analíticamente el argumento de esta manera. No es que ahí usted esté adorando un ídolo, porque la verdad es que no hay nada detrás de un cerdo de metal o cualquier otra figura. No hay un Dios tal como eso, es una fabricación del humano. Pero hay algo, sí hay algo. Y esa es la gravedad. Y es lo que el creyente no entiende. Hay algo que comunica
con el mundo oculto que lo que quiere es desviar la mirada del único Dios vivo y verdadero. ¿Qué hay? Hay un demonio detrás de cada ídolo. Eso es lo que Pablo dice. Hay un demonio detrás de cada ídolo. Y entonces eso es lo que dice el versículo 20. Antes bien yo les digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No es un Dios o un no Dios, sino un demonio que está ahí. Y esto es algo que revela la Escritura y lo tenemos que tener en cuenta. No es en sí un Dios el que se está adorando ahí, es el demonio que está rigiendo esa manera de estar en ese lugar. ¿Qué hay? Tomo de nuevo el ejemplo del carnaval, pero en todo sitio idolátrico del mundo, ¿qué hay? Están los demonios que se encargan de la lascivia, de la pornografía, del pecado sexual, de los que se encargan de desviar la mirada de Dios. Y se adora al rey Momo. Y se hace todo un culto, se lo entierra, después se lo saca el año que viene. Y ahí están con los tamboriles y las mujercitas moviéndose y los hombres moviéndose, ambos mal vestidos sensualmente. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo a gritos: nos encanta vivir en el pecado. Servimos a ese Dios. Estamos de acuerdo con el demonio que nos favorece, que nos sustenta, que podamos disfrutar de la vida de esta manera, y tan con los bombos. Y ahí está el creyente, ¿no? Que dice: yo soy reformado, soy libre en Cristo, a mí no me pasa nada. Y está mirando a las mujeres y escuchando. Y ya caíste, ya te pasó, no entendiste la palabra. Huid de la idolatría. En tercer lugar, y para terminar, no solamente que es escandaloso el ser idólatras, porque, como lo acabo de explicar, atentamos contra el significado de lo que es la comunión, participamos con los demonios, sino que también atentamos contra la naturaleza de Dios. Y el versículo 22 aclara y dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Ustedes han visto en el recorrido escritural la conducta de Dios para con la idolatría? La conducta de Dios para con la idolatría es tremendamente severa. Él aborrece la idolatría. Y es por eso que Pablo cierra el concepto y dice: somos más fuertes que Él. Está diciendo: el que toma livianamente la participación con los ídolos se va a echar a Dios en contra. ¿Vas a poder soportar el juicio de Él? ¿Vas a poder soportar su castigo? Solamente leyendo Deuteronomio 7, Deuteronomio 16, Deuteronomio 17, Jeremías 25, Jeremías 44, Apocalipsis 14, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 vas a descubrir quién es Dios cuando su hijo es un idólatra. Y no queda uno en pie. Dios es un Dios vengador cuando los que dicen adorarle se postran ante otro que no es Dios. Es ofensivo para el Señor. Él juzga a los adoradores de ídolos y nadie escapa ante ese juicio. ¿Por qué es que el Señor entonces les dice a ellos: huyan de la idolatría? Porque es algo absurdo, irracional, compartir de la adoración a un demonio y la adoración a Cristo. Porque te estás vinculando con el mundo oculto, en realidad estás asintiendo al culto que se le hace al demonio que está sosteniendo ese lugar oscuro y esa práctica oscura. Y en tercer lugar, porque atenta contra la naturaleza de Dios y te lo echas en contra. Es por eso que Juan, cuando termina la primera carta, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú medites. ¿Cuál es tu vínculo con los sitios del mundo? Los lugares oscuros en donde se favorece al pecado, en donde Satanás mantiene en alto la adoración a un demonio que está manteniendo vívido ese lugar.
Nunca pienses que porque eres cristiano o libre, el Señor va a hacer la vista gorda. Ese lugar no es para vos. Si participas de la copa del Señor y del pan del Señor, no vayas a tomar la copa y el pan de los demonios. No te relaciones con ellos, huye de ellos. No te eches a Dios en contra, Él juzga al que es idólatra. Pero esto también es para con los ídolos del corazón. ¿Cómo están los ídolos contra los cuales luchas? Quizás la codicia del dinero, también hay un demonio detrás de eso. Quizás la pornografía, también hay un demonio detrás de eso. Quizás sea la lucha contra la fama, contra el estatus, la vanidad, también hay un demonio detrás de eso. Y en realidad, hermano, prepárate para la próxima cena del Señor. No puedes participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios. Y quizás en esta mañana haya alguien que todavía no está en Cristo. ¿Sabe? Jesús es Dios hecho carne, es el que vino a pagarle al Padre la deuda que su pueblo santo no puede pagar. Si usted tiene pecado en su corazón, sepa que en esta mañana solo hay alguien que puede perdonarlo. Y es la obra que Cristo hizo en la cruz para pagarle al Padre la deuda del pecado de todos aquellos que creen en Él. Y si usted no ha creído en Jesús en esta mañana, sepa que usted sigue en su pecado y sigue en la vida idólatra. ¿Por qué? Porque todavía Él no lo rescató, Él no la rescató. Venga a Cristo, arrepiéntase de su pecado, pida perdón al Señor, deje de ser idólatra, comience a idolatrar a Dios, comience a adorar a Dios. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra la gravedad de la idolatría. Por eso tu palabra nos dice: huyan de la idolatría. El que piense estar firme, mire que no caiga en ella. Algunos de ustedes ya son idólatras. Y Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón. En primer lugar, si aún no hemos derrotado a los ídolos del corazón, te clamamos, Señor, que podamos ser triunfantes, victoriosos en esta batalla. Señor, si estamos tomando livianamente ir a lugares oscuros en donde reina la suciedad, el pecado, creyendo que esto no nos afecta en nada, te pedimos perdón. Queremos entender el tema y queremos entender que estamos dentro de un vínculo con la vida de Cristo y que somos apartados para la gloria tuya. Señor, perdónanos si lo hemos tomado livianamente. También, Señor, te clamamos que si hay alguien en esta mañana que todavía es un idólatra porque está muerto en sus delitos y pecados, que tú por gracia les concedas vida, arrepentimiento, fe, para que den gloria a tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.